Prefacio, glosario y anexos. La guía completa del síndrome de Asperger, trastorno del espectro autista o autismo de nivel 1. Introducción. Tony Todd explora en profundidad la complejidad del misterioso grupo de cuadros clínicos conocidos colectivamente como síndrome de Asperger, parte del espectro autista, más amplio. Describe todos los aspectos desconcertantes y fascinantes de estas condiciones, y les da vida vívidamente con ilustraciones de historias personales. Destaca el hecho de que las personas en cuestión tienen habilidades especiales y también discapacidades. Lo más importante de todo es que hace sugerencias imaginativas pero siempre prácticas para ayudar a las personas con el síndrome, a sus familias y a otras personas involucradas. El autor ha logrado una comprensión empática real de niños y adultos cuyo problema básico es una falta de empatía con los demás de base biológica. El libro es muy recomendable para personas con síndrome de Asperger, así como para familias, otros cuidadores y profesionales en este campo. Tony Todd de guía completa sobre el síndrome de Asperger es una bendición para todos aquellos que se enfrentan a esta intrigante condición en su vida diaria. Está lleno de buen sentido y sabiduría que proviene de años de experiencia clínica y lleno de consejos compasivos para una serie de problemas vívidamente ilustrados con material de casos. Esta es una revisión del estado del arte exhaustivamente investigada y bellamente escrita sobre lo que se sabe actualmente sobre el síndrome de Asperger. Recomendaría este volumen como lectura esencial, no solo a aquellos que quieran aprender sobre el síndrome de Asperger o ampliar sus conocimientos, sino también a los profesionales que deseen obtener una imagen más completa, sabia y rica de la que actualmente se puede obtener de cualquier otra fuente. Una enciclopedia sobre el síndrome de Asperger escrita en un lenguaje no técnico fácil de leer. Será especialmente útil para ayudar a personas con Asperger, padres y profesionales a comprender las dificultades sociales. Existe una buena combinación de información de investigación, informes en primera persona e información clínica. La sección sobre hipersensibilidad sensorial es excelente. Los problemas sensoriales impiden que muchas personas en el espectro del autismo/Asperger participen en muchas actividades sociales porque los estímulos que no molestan a la mayoría de las personas son intolerables. Hace 10 años, compré una copia del libro de Tony Attwood, Síndrome de Asperger, una guía para padres y profesionales. No sabía que me cambiaría a mí, a mi familia y a nuestras vidas juntas. Este libro sencillo y sensato hizo por mí lo que nada ni nadie en toda mi vida había podido hacer. En pocas palabras, explicó los porqués detrás de quién era, y al hacerlo, me dio los cimientos que me permitirían convertirme en quien soy hoy, una madre de 3 hijos casada, feliz, segura de sí misma, con un empleo remunerado. Ahora me doy cuenta de que puede que no parezca un gran currículum, pero, para alguien como yo, alguien a quien no se le identificó el síndrome de Asperger hasta los 30, bueno, es estupendo. Hasta que leí el libro del Dr. Todd, todo acerca de mí estaba en peligro de evaporarse en el aire en el que había pasado mi vida tropezando. Mi matrimonio, mi autoestima, mi identidad, mi capacidad para entablar relaciones y mantener un trabajo, todas esas cosas apenas las entendía, incluso si todo el tiempo otros pensaban que lo había hecho en la sombra. El Dr. Todd, o Santoni como yo lo llamo, me dio la fuerza para salir al mundo y admitir que solo pretendía ser normal. Esa fuerza me salvó la vida, de eso estoy seguro. Y ahora Santoni ha escrito un nuevo libro y es extraordinario. La guía completa sobre el síndrome de Asperger es un manual completo lleno de información útil, investigaciones actualizadas y, lo más importante, consejos útiles y aliento para aquellos de nosotros que tenemos hacia aquellos que se esfuerzan por apoyarnos, basado en investigaciones de casi 30 años de experiencia directa, pero muy accesible. El Dr. Todd lleva la comprensión del síndrome de Asperger a nuevas alturas. Salpicado
de relatos personales y explicaciones claras, Tony guía al lector con soluciones prácticas a los innumerables desafíos que enfrentan las personas con síndrome de Asperger, y los capacita para maximizar sus considerables fortalezas para llevar una vida plena y productiva. Este libro es imprescindible para todos, incluidos aquellos con síndrome de Asperger. Prefacio. La guía completa sobre el síndrome de Asperger proporciona una percepción personal de los niños, adolescentes y adultos con síndrome de Asperger basada en mi amplia experiencia clínica y revisando y contribuyendo a estudios de investigación y publicaciones. Soy un médico en ejercicio y pretendo que la guía sea de valor práctico para padres, profesionales y personas con síndrome de Asperger. He tratado de abstenerme de caer en demasiados términos técnicos para que el texto pueda ser leído fácilmente por alguien que no tenga un posgrado en psicología. Para los colegas médicos y académicos que buscan más información, he proporcionado referencias que pueden fundamentar declaraciones específicas y proporcionar más información. También he incluido muchas citas de autobiografías de personas con síndrome de Asperger. Cada capítulo comienza con una cita de Hans Asperger y cierra con una cita de una persona con síndrome de Asperger. Creo que quienes tienen síndrome de Asperger deberían tener el último comentario. La guía completa sobre el síndrome de Asperger fue escrito para brindar a los padres y profesionales la información más reciente para comprender y ayudar a un miembro de la familia o una persona con síndrome de Asperger, pero también fue escrito para el beneficio personal de las personas con síndrome de Asperger. Mi intención es que la lectura de la guía le permita a alguien con síndrome de Asperger comprender por qué es diferente a otras personas y no sentirse abatido o rechazado. También es importante que los demás recuerden que siempre hay una explicación lógica para el comportamiento aparentemente excéntrico de las personas con síndrome de Asperger. El guía explicará la lógica y perspectiva de la persona con síndrome de Asperger. El año de publicación 2006 es el centenario del nacimiento de Hans Asperger, y, cuanto más exploro el mundo tal como lo perciben las personas con síndrome de Asperger, más reconozco la exactitud de sus detalladas descripciones de 4 niños, Fritz, Arro, Ernst y Helmut, hace más de 60 años. Nunca conocí a Hans Asperger, pero tengo un gran respeto por su comprensión y admiración por un grupo distinto de niños, que también son mis héroes. Hace unos años conocí a su hija, Maria Asperger-Felder, psiquiatra infantil en Suiza, y quedé fascinado con sus historias sobre su padre, sus habilidades y personalidad, pero particularmente las circunstancias en las que trabajaba. Viena a finales de los años 30, María me dio uno de los artículos de su padre, publicado en 1938, cuando describió por primera vez las características que varios años más tarde se conocieron como trastorno de personalidad, autista y, finalmente, síndrome de Asperger en 1981. Como pediatra en la Austria ocupada por los nazis, argumentaba valientemente contra el recientemente se ha introducido una ley para la prevención de que la descendencia padezca enfermedades hereditarias. Abogó porque la educación hará inofensivos los peligros que se encuentran en la disposición genética de un niño. Quería salvar a los niños de su clínica de ser asesinados y argumentó con vehemencia que los niños, que son inusuales, no son necesariamente inferiores. Era claramente un oponente del nazismo. Si bien existe una historia interesante sobre el desarrollo de nuestra comprensión de los niños y adultos con síndrome de Asperger, ¿cuáles son nuestras esperanzas para el futuro? En la próxima década, necesitamos llegar a un consenso sobre los criterios de diagnóstico y estudiar los signos del síndrome de Asperger en niños muy pequeños para que puedan beneficiarse de los programas de intervención temprana. Los gobiernos deben aumentar la asignación de recursos para apoyar a los niños con síndrome de Asperger en la escuela y ayudar a los adultos con síndrome de Asperger a conseguir un empleo adecuado a sus calificaciones y capacidades. En nuestra sociedad moderna, necesitamos y nos beneficiamos de los talentos de las personas con síndrome de Asperger.
Me preocupa que los departamentos gubernamentales rara vez tengan políticas y recursos específicos para las personas con síndrome de Asperger. En ocasiones, las agencias gubernamentales pueden utilizar el diagnóstico para evitar servicios en lugar de acceder a ellos. Espero que una mayor conciencia pública sobre las circunstancias y capacidades de las personas con síndrome de Asperger influya en las decisiones de los políticos, especialmente porque pronto habrá una avalancha de adultos que buscarán una evaluación diagnóstica. Esta es la generación que perdió la oportunidad de ser identificada y comprendida. En la próxima década, más profesionales se especializarán en el síndrome de Asperger y veremos el establecimiento de clínicas locales de diagnóstico y tratamiento específicamente para niños y adultos con síndrome de Asperger. Si la prevalencia del síndrome de Asperger es de aproximadamente una persona entre 250, entonces habrá suficientes derivaciones para acceder a conocimientos especializados para mantener una red nacional de clínicas y especialistas. Es evidente que necesitamos más investigaciones sobre el síndrome de Asperger, particularmente en aspectos de la percepción sensorial. Muchas personas con síndrome de Asperger están desesperadas por reducir su sensibilidad a sonidos específicos y otras experiencias sensoriales. En la actualidad, los médicos y terapeutas tienen poco que ofrecer para reducir la sensibilidad auditiva, táctil y olfativa. También, necesitamos desarrollar y evaluar programas para fomentar la amistad y las habilidades de relación, el manejo de las emociones y la aplicación constructiva de intereses especiales. También espero que en el futuro haya una actitud más positiva y alentadora hacia las personas con síndrome de Asperger y un aumento de su autoestima. Escribí esta guía para difundir los conocimientos recientes adquiridos sobre el síndrome de Asperger, pero también fue escrita para cambiar actitudes. El conocimiento cambia las actitudes, lo que a su vez puede cambiar las capacidades y las circunstancias. Glosario. Alexitimia, deterioro de la capacidad para identificar y describir estados de ánimo. Amígdala, parte del cerebro asociada al reconocimiento y la regulación de las emociones. Apraxia, problemas con la conceptualización y planificación del movimiento, de modo que la acción es menos competente y de lo que cabría esperar. Síndrome de Asperger, expresión del autismo situada en el extremo más leve del espectro de los trastornos autistas. Ataxia, coordinación muscular menos ordenada y un patrón de movimiento anormal. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, problemas de atención sostenida, impulsividad e hiperactividad. Trastorno autista de la personalidad, término original utilizado por Hans Asperger para lo que posteriormente se conoció como síndrome de Asperger. Terapia cognitivo-conductual, TCC, tratamiento eficaz para cambiar la forma en que una persona piensa y responde a emociones como la ansiedad, la tristeza y la ira, la tristeza y la ira. La TCC se centra en la madurez, la complejidad, la sutileza y el vocabulario de las emociones, y el pensamiento disfuncional o ilógico y las suposiciones incorrectas. Conversaciones de cómicas, dibujos sencillos como figuras de palo, burbujas de pensamiento y habla, y texto en diferentes colores para ilustrar la secuencia de acciones, emociones y pensamientos en una conversación. Desarrollado originalmente por Carol Gray. DSM-4, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta edición. Discalculia, dificultad para comprender incluso conceptos matemáticos básicos. Paso en falso, comentario o acción indiscreta. Autismo de alto funcionamiento, HFA. El término se ha utilizado para describir a los niños que presentaban los signos clásicos del autismo en la primera infancia, pero que, a medida que se desarrollaban, se mostraban en las pruebas formales como autistas de alto funcionamiento. El término se ha utilizado para describir a los niños que presentaban los signos clásicos del autismo en la primera infancia, pero que, a medida que se desarrollaban, mostraban un mayor grado de capacidad intelectual en las pruebas formales de habilidades cognitivas, con mayores habilidades sociales y de comportamiento adaptativo y de comunicación de lo que es habitual en los niños con autismo. Hiperlexia, capacidad avanzada de reconocimiento de palabras con una comprensión relativamente deficiente de las palabras o del argumento. CIE 10, Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª edición.
Incidencia número real de personas con un diagnóstico confirmado. CI cociente intelectual. Filtros IRLEN lentes no ópticas tintadas diseñadas para filtrar las frecuencias del espectro luminoso a las que una persona es sensible. Persona es sensible. Macrocefalia cabeza y cerebro inusualmente grandes. Macrografía dificultades para escribir a mano. Boca de Moebius labio superior hundido y labio inferior plano. Monotropismo dificultad para percibir y comprender la imagen global o lo esencial, centrándose en las partes más que en el todo. Discapacidad de aprendizaje no verbal, NLD. Las principales características de la NLD son los siguientes déficits: capacidades visuales, perceptivas y organizativas, habilidades psicomotrices complejas y habilidades táctiles, psicomotricidad compleja y percepción táctil, adaptación a situaciones nuevas, percepción del tiempo, aritmética mecánica, percepción social y habilidades de interacción social. Existen ventajas relativas en la percepción auditiva, el reconocimiento de palabras, el aprendizaje verbal memorístico y la ortografía. Reconocimiento de palabras, aprendizaje verbal memorístico y ortografía. Trastorno obsesivo compulsivo, TOC. En el TOC, la persona tiene pensamientos intrusivos sobre cosas en las que no quiere pensar. Se describen como psicodistónicos, es decir, angustiosos y desagradables. En las personas típicas, los pensamientos intrusivos suelen ser sobre la limpieza, la agresión, la religión y el sexo. Los pensamientos obsesivos de los niños y adultos con síndrome de Asperger se refieren mucho más a la limpieza, el acoso, las burlas, los errores y las críticas. Olfativo sentido del olfato. Parafilia fantasías sexuales excitantes con objetos, ropa, niños o animales. Representar algunas parafilias es ilegal. Evitación de la demanda patológica, evitación pasiva de la cooperación y la inclusión social en la escuela y en casa. Trastorno generalizado del desarrollo, alteración grave de las capacidades de interacción social recíproca y de comunicación, y presencia de comportamiento, intereses y actividades repetitivos. Trastorno de estrés postraumático, TPSD. El trastorno de estrés postraumático puede ser consecuencia de la experiencia de un acontecimiento o una serie de acontecimientos traumáticos. Los signos clínicos del TPSD incluyen intentos de evitar el incidente o los recuerdos del mismo, y signos de ansiedad, depresión, ira e incluso alucinaciones relacionadas con el incidente. E incluso alucinaciones asociadas al acontecimiento precipitante. Aspectos pragmáticos de la prevalencia, lenguaje, modificación y uso del lenguaje en un contexto social. ¿Cuántas personas padecen esta afección en la población general? Propiocepción, integración de la información sobre la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio. Prosopagnosia, ceguera. Mutismo selectivo, evitación del habla. Trastorno del lenguaje semántico pragmático, SPLD, capacidades lingüísticas relativamente buenas en los ámbitos de la sintaxis, el vocabulario y la fonología, pero uso deficiente del lenguaje en un contexto social, es decir, en el contexto de la comunicación social, es decir, el arte de la conversación o los aspectos pragmáticos del lenguaje. Relato social TM. Un relato social TM describe una situación, destreza o concepto en términos de claves sociales, perspectivas y respuestas comunes relevantes en un estilo definido específicamente, y respuestas comunes en un estilo y un formato definidos específicamente. Desarrollado originalmente por Carol Gray. Sinestesia, forma poco frecuente de percepción sensorial, en la que la persona experimenta una sensación en un sistema sensorial, pero percibe la sensación en otra modalidad. Defensividad táctil, sensibilidad a determinadas experiencias táctiles. Teoría de la mente, capacidad de reconocer y comprender los pensamientos, las creencias, los deseos y las intenciones de otras personas con el fin de dar sentido a su comportamiento. La capacidad de reconocer y comprender los pensamientos, creencias, deseos e intenciones de otras personas para entender su comportamiento y predecir lo que van a hacer a continuación. Tics, movimientos o sonidos involuntarios ocasionales. Trastorno de Tourette, de múltiples tics motores y uno o más tics vocales. Coherencia central débil, dificultad para percibir y comprender la imagen global o lo esencial, centrándose en las partes más que en el todo.
Memoria de trabajo, capacidad de mantener o retener información en línea al resolver un problema. Anexos, recursos, explicando el diagnóstico al niño. En los últimos años, se han escrito varias guías que utilizan diferentes estilos para explicar el diagnóstico del síndrome de Asperger a niños de diferentes edades. Los padres, especialmente las madres, que han reconocido la importancia de que sus propios hijos comprendan el diagnóstico, han escrito varias de las guías. La elección de qué guía sería más adecuada para un niño en particular es una decisión de sus padres basada en su conocimiento de los intereses de su hijo o hija, su edad de lectura y su sentido del humor. A otra gente, existe una serie de libros que explican el diagnóstico al niño, a los hermanos, a otros familiares y a los profesores escritos por José Santomauro. Estoy seguro de que los libros pronto se publicarán y estarán disponibles para lectores de todo el mundo. Mientras tanto, hay más información disponible sobre los libros de José en el siguiente sitio web, Ficción. También contamos con historias de ficción y aventuras escritas para niños y adolescentes, donde el héroe central de la historia tiene síndrome de Asperger. Estos cuentos, además de aumentar el conocimiento de los niños sobre el síndrome de Asperger, les animan a identificarse con las experiencias del personaje central. El lector también reconocerá cómo algunas de las características y habilidades asociadas con el síndrome de Asperger pueden crear un héroe. La siguiente es una lista de ficción actual donde el personaje central tiene síndrome de Asperger. Autobiografías. Otro recurso que puede ayudar a explicar la naturaleza del síndrome de Asperger desde una perspectiva personal son las autobiografías escritas por niños, adolescentes y adultos que padecen el síndrome de Asperger. Cada autor tiene una historia de vida que contar, con experiencias con las que el lector con síndrome de Asperger puede identificarse y los padres pueden leer para comprender las experiencias de su hijo o hija. La siguiente es una lista de autobiografías. Biografías. Las siguientes biografías también son en parte autobiografía y fueron escritas principalmente por uno de los padres, generalmente una madre, o un familiar de alguien con síndrome de Asperger. Proporcionan una perspectiva familiar del desarrollo de una persona con síndrome de Asperger, y la búsqueda de diagnóstico y servicios. Criterios de diagnóstico positivo. A Carol Gray y a mí nos preocupaba que cuando un adulto con síndrome de Asperger lee los criterios de diagnóstico, las características son casi exclusivamente aquellas que son cualitativamente diferentes en términos de ser menos capaz que sus pares, con un juicio de valor muy distinto sobre lo que es aceptable y clínicamente significativo. Hemos notado que los niños y adultos con síndrome de Asperger tienen cualidades específicas que pueden ser superiores a sus compañeros. Para proporcionar un contraargumento, escribimos criterios de diagnóstico, que describen características positivas y afirmativas del síndrome de Asperger en adultos, en un artículo titulado El descubrimiento de los criterios de Aspie que se puede descargar desde mi sitio web, DVD. He presentado seminarios para profesionales y padres sobre el diagnóstico del síndrome de Asperger en niños y adultos. Los seminarios incluyen la presentación de una grabación de mi evaluación diagnóstica de un niño de 10 años y una revisión de los criterios diagnósticos y una explicación de las estrategias de evaluación para los médicos. Uno de los seminarios ha sido grabado en un DVD titulado Evaluación Diagnóstica de Asperger y está disponible. Programas informáticos, Teoría de la Mente, Lectura de la Mente, la Guía Interactiva de las Emociones, distribuido por Jessica Kingsley. Editores, Londres. El programa utiliza un DVD interactivo y se puede utilizar con niños, desde los 6 años hasta adultos. Más información disponible. Sitios web. En la actualidad existen cientos de páginas web que proporcionan información sobre el síndrome de Asperger. Muchas de las páginas web tienen enlaces a otros sitios que pueden convertirse en una red de conexiones. Las siguientes páginas web son un punto de partida y están en mi lista de favoritos en mi computadora.
Para obtener información sobre mis estudios de niños y adultos con síndrome de Asperger y otras publicaciones, visite. También proporcione una lista de seminarios y talleres que presentaré. Es posible que vaya a tu área local y puedas escuchar mis últimos pensamientos sobre el síndrome de Asperger. La dirección web de la clínica para niños y adultos dirigida por mi amiga y colega Michelle Garnett en Brisbane, Australia, es. Para los padres, recomiendo encarecidamente la página web de Oasis, www.udel.edu/Kirby/Asperger, especialmente los foros de mensajes para publicar preguntas y acceder a la sabiduría y experiencias de padres de niños y adultos con síndrome de Asperger en todo el mundo. También recomiendo la página web de la Sociedad Nacional de Autismo, NAS, del Reino Unido para obtener información para padres. La dirección web del NAS es www.nas.org.uk. La dirección web del Grupo de Apoyo para el Síndrome de Asperger en Brisbane, Australia, es www.asperger.asn.au. Mi propia página web tendrá una lista de páginas web para grupos de apoyo en Australia, América y Europa. Para personas con síndrome de Asperger recomiendo lo siguiente: www.lukejackson.info, http://otsandfriends.tipepad.com/askanaspie, www.aspergeradults.k/aspergirls.html. Este sitio es para niñas y mujeres con síndrome de Asperger. Para obtener información sobre las ideas y estrategias desarrolladas por Carol Gray, visite www.thegraycenter.org. La editorial principal del libro sobre el síndrome de Asperger es Jessica Kingsley Publishers y puede leer sobre las últimas publicaciones en web.jkp.com. Otro editor de libros sobre el síndrome de Asperger y organizador de conferencias y talleres en Estados Unidos es web.futurehorizons-autism.com.